Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Dos nuevas entrevistas de Tobias Forge han sido publicadas y en ellas comentó sobre temas bastante interesantes, como por ejemplo el retraso del lanzamiento del quinto álbum, la gira que está por venir y mucho más. En Talking Rock with Meltdown nos habló sobre el retraso que tuvo Hunter's Moon. Él dice: esto fue hace casi 2 años. Se suponía que la premiere de la película iba a ser hace un año. Entonces aquí estamos. Y sí, efectivamente todo se retrasó. La canción estaría en medio de algo así como esa pausa. O no pausa, pero en medio del vacío de hacer un disco. Y ahora todo es diferente. ¿Estás emocionado de volver a las giras? Hemos tenido mucha suerte, si es la palabra correcta. Sucedió que habíamos hecho el cierre del tour en marzo del año 2020 en México. Luego tuve una breve visita de trabajo en Los Ángeles y de allí fui a casa y entonces todo se fue por el inodoro. La realidad era que en marzo de 2020 iba a ir a Estocolmo directo al estudio y grabaría el disco para que salga un año a partir de esa fecha, aproximadamente en marzo de 2021. Pero a medida de que el 2020 avanzaba, sentíamos que todo iba postergándose. No cancelando, pero sí postergándose una y otra vez. En este momento no quiero decir que el mundo está cambiando y decir que estamos volviendo del todo, porque no es así. No estamos ahí todavía. Pero ahora que la neblina se despeja un poco, se sintió como un buen momento para empezar. La película se publicaría de todos modos y se sintió natural hacer todo esto ahora. Sobre lo que se viene no puedo decir mucho, pero el plan es hacer más y de manera mejor de lo que lo hemos venido haciendo antes. Ese es el plan. Sobre el proceso de escritura y el tema de ocultar canciones, él comentó: suelo escribir fragmentos y varía un poco porque paso mucho tiempo de gira. Cuando hay tiempo libre suelo juntarme con amigos quienes son compositores, porque me gusta entrar en un entorno de situación en la que yo necesito, no sé, supongo la palabra es estar impresionado. Me emociona más cuando alguien me dice que la canción le gusta o que suena muy bien. Luego se arma, se hace la demo y es todo un proceso, como un embrión. Durante el ciclo del álbum, cuando la gente espera a que haga cualquier cosa, me siento mucho mejor y así es como muchas pistas han llegado. También sucede cuando llevas esa canción mucho tiempo contigo y no se la muestras a nadie excepto por mi familia o mejores amigos. Eso pasó con Hunter's Moon. Sabía que era algo que se iba a transformar. Me gustó ese proceso y fue divertido. Por otro lado, Tobias también dio una entrevista para 93.3 y en ella comentó que podríamos tener algo relacionado con la historia antes de la gira. También habló sobre la posibilidad de hacer una película. Primero, sobre Hunter's Moon, comentó que definitivamente la canción es para los créditos finales y admira muchísimo el trabajo de John Carpenter. Sobre Halloween 2 dijo que fue la primera película que vio de la saga. Además también habló sobre su forma de escribir, su forma de ver las cosas y sobre su deseo de dirigir e involucrarse en el cine. Tengo muchas ideas, guiones, pero al final todo esto depende mucho de la colaboración y financiamiento. Tengo amigos que trabajan en ese mundo y sé lo duro que es estar allí y todo lo que eso implica. Finalmente a Tobias le preguntaron sobre sus personajes y si podrían utilizarse en algo relacionado al cine. Él comentó: hay elementos de lo que estamos haciendo que podrían usarse en el futuro. Habrán cosas nuevas de la historia antes de la gira y habrán otras maneras de contarlo. Cuando todo esto empezó me decían que tenía que tener una historia, pero yo estaba en contra de eso. Ahora la tenemos y al final del día es para entretenimiento de los fans y para entretenimiento propio. Tendremos que trabajar en algunos factores que de todos modos llevarán tiempo. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos.
Hasta pronto, somos Ghost en español.